Todos pensaban que estaba loca, hasta que escuché estas historias. Personas como yo, que encontraron una salida. En Querer Vivir, entrevistan a expertos y a personas reales. Salud mental, física y social. Desde Radio Mairena, Sevilla, y por Radio Mercosur para toda Suramérica. También en TikTok, Facebook y YouTube. Sintoniza Querer Vivir. Suscríbete. Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de Querer Vivir, programa que se emite todos los viernes a partir de las 11 de la mañana en Radio Mairena, de la 107.4 de la FM, emisora municipal de Mairena del Alcor. Quiero saludar desde aquí, aprovechar la ocasión para saludar a todos nuestros seguidores, oyentes de Radio Mairena y Radio Prensa Mercosur, porque Querer Vivir también se emite por toda Sudamérica. Y, por supuesto, saludar a todos nuestros suscriptores y admiradores de nuestros canales, tanto de TikTok como de YouTube. Ya sabéis que un like nos ayuda muchísimo a seguir adelante, y si os suscribís y le dais a la campanita en YouTube, la campanita negra, pues todavía mejor. Y hoy, para no perder la costumbre, vamos a seguir en el mundo de la ciencia, en el mundo de la medicina, y para eso nos visita, no sé si por segunda o tercera vez, tres veces ya. Maravilloso, ya casi eres de la casa, Mario. El doctor Mario Muñoz Pinto, al cual le agradecemos que esté aquí hoy y que comparta su tiempo con nosotros. Doctor Muñoz, Mario, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido. Muchas gracias. Pues me siento como si fuera de la familia. Encantado de compartir con vosotros una hora más hablando de ciencia y especialmente del campo en el que yo me mueva. Y nada, y agradecer a vosotros por la invitación y a los oyentes que lo demanden. Muchísimas gracias. Bueno, casi de la familia no, eres de la familia porque eres pariente de Luis y de Jorge, ¿no? Exactamente, son primos, sí. O sea, que eres de la familia. Nunca mejor dicho. Muy bien, pues voy a saludar también a mis queridísimos compañeros. María Luisa Angulo, ¿qué tal? Bienvenida y muchas gracias por estar aquí, compañera. Hola, compañeros, gracias, Javier. Como siempre, yo estoy encantadísima de estar con vosotros una semanita más. Le quiero dar la bienvenida también al doctor Muñoz, que no es que es de la familia, es que lo necesitamos, porque siempre nos quedamos cortitos cuando hablamos con él. Así que bienvenido y esperamos otra vez aprender muchísimo de ti en esta hora. Muchísimas gracias, María Luisa. Jorge Aniza, también de Sevilla, muchas gracias y bienvenido, compañero. Buenas tardes, encantado de estar de nuevo con todos y deseando de empezar el programa. Muchas gracias. Y, por supuesto, Luis Aniza. Luis, muchas gracias por estar aquí, compañero, y bienvenido. Muy buenas tardes a todos, encantado de volver a estar con nosotros, agradecer a Mario, mi primo Mario, su presencia, porque siempre nos alumbra, y es muy importante, y deseando de empezar el programa. Muy bien, pues vamos a presentar al doctor Muñoz como él se merece, aunque voy a hacer un brevísimo resumen porque tiene un currículum, este hombre, impresionante. De hecho, lo vamos a colgar dentro del descriptor del vídeo que subamos a YouTube y vamos allá. El doctor Mario Fortino Muñoz Pinto es profesor titular de la Universidad de Sevilla, especializado en bioquímica y biología molecular, con una trayectoria centrada en el estudio del envejecimiento, que es el tema que vamos a desarrollar hoy mucho más en profundidad, la inflamación cerebral y las terapias innovadoras contra el cáncer y enfermedades neurodegenerativas. Primeramente él es licenciado en farmacia por la Universidad de Sevilla y posteriormente doctor en biología molecular. Actualmente ostenta el cargo de profesor titular en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de
Sevilla. Es aficionado a pertenecer a grupos de investigación sobre bioquímica del envejecimiento y colaborador en proyectos europeos e internacionales. Mario, doctor Pinto, ¿qué es el envejecimiento? Bueno, pues el envejecimiento es una pérdida de las funciones fisiológicas de cualquier organismo que se caracteriza por ser universal, intrínseco, progresivo y deleterio. Esta definición, que bueno, me parece más compleja del proceso biológico del que todos los que estamos aquí presentes y todo el mundo conoce, que es al fin y al cabo envejecer y todas las consecuencias que ellas conlleva, pues lo sorprendente es que aún a día de hoy, a pesar de toda la tecnología que existe y todos los avances científicos, no conocemos realmente la causa o la raíz que produce esa pérdida de las funciones biológicas de una forma progresiva y deleteria. Y que es universal porque todos los organismos, aunque bueno, hay pequeños matices, si da tiempo luego lo podemos discutir, envejecen, ¿vale? Es una ley universal de la biología y todos los organismos envejecen. Sabemos cuáles son sus consecuencias, sabemos las bases moleculares de la consecuencia de envejecer, podemos agruparla en los llamados biomarcadores, pero la raíz o la causa primordial de por qué por qué ocurren todas esas consecuencias, las desconocemos. Mario, a mí me da la impresión, por lo que he leído, por lo que he visto, que aunque la esperanza de vida y la calidad de vida están aumentando, creo que España ya es el país o uno de los principales países donde la esperanza de vida es mayor, 84 años en hombres o en mujeres, perdón, 82 y pico en varones. A mí me da la impresión como si estuviésemos estirando el chicle hasta que lleguemos a un límite. ¿Existe ese límite que se ha establecido en términos epidemiológicos, en términos estadísticos, hasta los 120 años? Bueno, vamos por partes. Es cierto que España es uno de los países más longevos, junto a Singapur, Italia. Normalmente los países mediterráneos suelen tener pues, altos niveles de esperanza de vida, solemos ser longevos. Existen zonas en el mundo que se llaman las zonas azules o blue zones, que se caracteriza por tener una población de centenarios, ¿no? Que serían aquellas personas que son capaces de vivir más de 100 años. Y en cuanto al poner un límite en los 120 años, pues simplemente por estadística, en el sentido de que ha sido la edad a la que ciertas personas han conseguido llegar, ¿vale? Pues hay ciertos casos de personas que han llegado hasta los 126, pero normalmente suelen rondar o suelen llegar a esa fecha límite de 120 años. ¿La biología puede permitir vivir más? Pues en teoría sí, no lo sabríamos. ¿Vale? No, aún no, o sea, es decir, no sabemos todavía cómo hacer para poder vivir más años, aunque hay diferentes estrategias y la tendencia es que cada vez la esperanza de vida es mayor, porque hay avances médicos que nos curan enfermedades que son mortales, y cuando eliminamos el factor de enfermedades mortal, pues normalmente ya morimos por el propio envejecimiento. Lo que sí hay una tendencia es que parece ser que en las últimas décadas no solo estamos consiguiendo vivir más, pero por el contrario estamos viviendo peor los últimos años. Hay una tendencia en la que están apareciendo enfermedades asociadas al propio envejecimiento que provocan un deterioro en la condición saludable en los últimos años de vida. Y lo que, aparte de buscar, desde el punto de vista, o sea, los científicos, aparte de buscar esa fuente de la eterna juventud, es decir, intentar prolongar lo máximo posible la edad, lo que se está buscando es intentar mejorar las enfermedades asociadas a la edad. Lo que se ha demostrado es que si mejoramos las enfermedades asociadas a la edad, es decir, si mejoramos los últimos años de vida de una persona,
eso conlleva o estar directamente relacionado con vivir más tiempo, ¿vale? Entonces, en los últimos años, aparte de las tendencias que hay ahora de la moda de querer vivir muchísimos años, el esfuerzo realmente que se está haciendo desde el punto de vista científico es intentar mejorar la salud de las personas en los últimos años. Y eso tendrá como consecuencia el vivir más tiempo. Y una última pregunta, Mario, que te voy a hacer, no sin antes saludar a nuestra compañera María Ángeles Valle, desde Granollers, Huelva. María Ángeles, ¿qué tal? Bienvenida, compañera. No, pues se ha quedado congelada. Mario, te iba a preguntar yo por el papel de la telomerasa, de los telómeros, en este proceso de envejecimiento. ¿Cuál es su papel? De forma resumida para el público en general, ¿no? Los telómeros son unas regiones del ADN que se van acortando cada vez que la célula se va dividiendo, ¿vale? No contienen información genética, se cree, aunque ya digo, cada vez hay estudios que van sacando nueva información y lo que yo estoy diciendo ahora pues puede estar un poco, mañana puede estar desactualizado, pero en principio tienen una función estructural, digamos, de proteger lo que sería la fracción del genoma que es codificante, que es capaz de producir proteínas, pues esos telómeros, digamos que le dan estabilidad. Pero por defecto, sin entrar en detalles técnicos, biológicos, cada vez que la célula se divide, esos telómeros se van acortando. Cuanto más pequeños sean esos telómeros, eso va a crear inestabilidad en el material genético de la célula y cuando se genera esa inestabilidad, pues la célula tiene altas probabilidades de morir. Inducir apoptosis, porque si el material génico no es de calidad o no está en buenas condiciones, las células, para evitar cualquier riesgo a transformarse a una célula tumoral, pues entonces induce apoptosis y muere. Con el paso del tiempo, pues cada vez nosotros, pues para crecer, para reparar tejido dañado, las células se dividen. Conforme va pasando el tiempo, las células se han dividido cada vez más veces, los telómeros son más pequeños y eso es lo que va a producir el envejecimiento asociado a un acortamiento de telómeros. Pero existe una proteína que es la telomerasa y la telomerasa tiene la propiedad de elongar los telómeros, es decir, que en principio no había problemas si los telómeros se acortan porque existen proteínas que elongan esos telómeros. Lo que ocurre es que la expresión de esta proteína pues también decrece con el envejecimiento. Se va sintetizando cada vez menos esa enzima, esa telomerasa, y además a edades ya muy tempranas esa telomerasa empieza a disminuir. Es cierto que si de alguna forma, y hay estudios que así lo indican, especialmente en estudios en animales, que si aumentamos la expresión de la telomerasa, esos animales pueden vivir más. Pero siempre que vayamos a hablar, y esto ya va a ser un tema ya que voy a recurrir mucho a él a lo largo de esta entrevista, es que aquí tenemos que tener en cuenta un balance. El envejecimiento siempre va en oposición al riesgo de cáncer. Todos los mecanismos que promuevan el envejecimiento son una defensa contra posibles procesos tumorogénicos y viceversa. Aquellos procesos que inhiban el cáncer pues van a favorecer el envejecimiento, ¿vale? Entonces siempre tenemos que a la hora de aplicar una terapia o una estrategia, pues tener en cuenta esos dos factores. El hecho de la telomerasa, de promover la actividad de la telomerasa, pues tiene riesgos, especialmente si estamos hablando de terapia génica, como si ya se ha intentado realizar el hecho de introducir material genético que exprese telomerasa en aquellas personas en los que pueda tener los telómeros acortados para intentar pues darle más vida a esas células que ya están envejecidas. El problema es el riesgo a tumor. De hecho, los tumores más agresivos de melanoma se caracterizan por tener sobreexpresada la actividad de la telomerasa. Si queremos inmortalizar, por ejemplo, esto es algo habitual a nivel de laboratorio, cuando trabajamos con células en cultivo, pues una forma de hacer que las células se inmortalicen, es decir, hacer que las células vivan por siempre, por eso ya dijimos, si tenemos tiempo veremos algunas características que tiene de particular envejecimiento,
porque aunque todos envejecemos, hay ciertos casos en los que se puede ser inmortal, y esto es uno de ellos. Células en cultivo, células aisladas en cultivo y cultivadas en un frasco, se pueden inmortalizar simplemente introduciendo el gen de la telomerasa. Y esas células pues, crecen al día de hoy. De hecho, una de las células más utilizadas a nivel científico son las células HeLa, que se obtenieron de Henrietta Lacks, que era una mujer que tenía un cáncer de carcinoma, y se aislaron esas células en el año 1959, creo, bueno, hace ya muchísimo, y esas células continúan expandiéndose por todos los laboratorios del mundo. A día de hoy se habrán dividido billones de veces y no presentan síntomas de envejecimiento. ¿Vale? Entonces, aparte de las células cancerígenas, que son inmortales o eluden la ley del envejecimiento, las células que son transfectadas o las que se le incorpora ese gen de la telomerasa también se pueden inmortalizar. Muchísimas gracias. Saludamos ahora sí a nuestra compañera Ángeles Valle, de Tegraloza, Huelva. Ángeles, bienvenida. Muchas gracias. Encantada. Que no sé qué pasaba, que no se me veía muy bien. Ahora sí, ahora sí. Adelante. Luisa, sí. Adelante. Luisa parece que se nos ha quedado congelada. Bueno, Jorge. Sí, mira, Mario, yo te quiero preguntar una cosita que se me viene a la mente ahora mismo escuchándote lo que dices, y es, ¿se podría conseguir con estos métodos tan científicos, tan avanzados, de crear órganos a partir de esas células? Sí, no solo de crear órganos a partir de esas células, sino revertir el envejecimiento de los órganos que ya se encuentran en nuestro cuerpo. Hay estudios en los que se inyectan una serie de factores, como al igual que la telomerasa, pero para otras proteínas, que son los factores de Yamanaka, porque reprograman las células. Y estos factores han demostrado que son capaces de reprogramar la célula a un estado más joven. ¿Vale? Reprograman la célula de tal forma que resetean el sistema para hacerla más joven. Y eso se ha visto en algunos ratones envejecidos a los que se le ha inyectado estos factores de crecimiento en algún tejido concreto, y ese tejido aparentemente ha adquirido funciones características de un animal más joven. Pero también se pueden crear órganos ex vivo, es decir, en laboratorio, a partir de células madres pluripotentes. Eso ya no órganos enteros, pero sí tejidos o pequeñas glándulas a nivel de laboratorio, para luego ser introducidas en la persona y de alguna forma pues ser sujetos de un recambio cada vez que vayamos envejeciendo, ¿vale? Como si fuéramos un coche y cada vez que tuviésemos que cambiar una pieza, pues fuésemos al taller y nos repusieran pues un nuevo órgano o un nuevo tejido. Pero eso a día de hoy pues, todavía está un poco lejos de la realidad, pero es una posibilidad. Qué bien, Jolín, es apasionante, desde luego. A ver ahora si podemos conectar con nuestra compañera María Luisa Angulo. Adelante, compañera. María Luisa. Sí, es que os pierdo de vez en cuando. Esto de la... Sí, yo te oigo ahora, Javier. Antes no oía. Vale. Adelante. ¿Me oís? Sí, te escuchamos. Venga, Mario, vale, en tu largo extenso a mí me ha llamado una cosa poderosamente la atención, que es el tema de las enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, que desgraciadamente hay tantísimos casos. Tengo un caso de una persona muy joven que tiene Parkinson, y me gustaría me hablaras esta teoría unificadora de el eje incentino-cerebro. ¿Qué relación tiene con esa enfermedad? Me ha llamado muchísimo. Sí,
Bien. En las enfermedades neurodegenerativas, pues el principal factor de riesgo es envejecer. Son enfermedades asociadas a la edad. Sí es verdad que cada vez se está dando más incidencia en personas más jóvenes. Y aquí, bueno, pues ya tenemos que mezclar pues un poco lo que sería la base genética y los factores de riesgo. Y uno de los factores de riesgo que se han descrito para la enfermedad de Parkinson, pues es la alteración gastrointestinal o la disbiosis intestinal, ya que el intestino y el cerebro pues, se encuentran conectados por la famosa vía llamada eje intestino-cerebro, que además es bidireccional. Eso quiere decir que el cerebro puede repercutir en la función del intestino y viceversa. Bien, dentro del Parkinson suele haber dos tipos de etiología, porque al final el Parkinson cada vez, o desde mi punto de vista, y hay algunos clínicos que coinciden conmigo, el Parkinson no es una enfermedad, sino es un síndrome, ¿vale? Que concluye al final en una fase ya final con alteraciones motoras. Pero la etiología puede ser diferente. Dependiendo del tipo de Parkinson, puede ser una etiología que se inicia a nivel cerebral, bien por un traumatismo, bien por una inflamación periférica, bien por un tóxico y otros agentes etiológicos, o la otro tipo de Parkinson que se está describiendo, la que se inicia en el intestino, sea provocada por una disbiosis intestinal o una inflamación intestinal. Y aquí igual pues existen muchísimas teorías de cómo la disbiosis intestinal puede afectar a un desarrollo neurodegenerativo, ¿no? Existen muchas posibilidades, existe en el que principalmente el principal actor de esa alteración es la microbiota, las bacterias que conviven en nuestro intestino. Cuando hay una alteración de esa microbiota y empieza a ocupar el lugar de la microbiota, digamos, entre comillas, sana, lo empiezan a ocupar bacterias que no lo son tanto, estas bacterias van a comenzar a van a liberar una serie de factores que va a romper esa barrera intestinal. Entonces, parte del contenido que está en nuestro intestino puede pasar al torrente sanguíneo, ¿vale? O al interior, y eso va a provocar una inflamación crónica, van a liberar serie de citoquinas, y eso a través de la sangre se va a propagar por todo nuestro organismo, incluyendo afectando a la barrera hematoencefálica, que va a ser más permeable a posibles tóxicos. ¿Qué tóxicos pueden liberar estas bacterias? Pues agentes infecciosos, y además también pues toda una serie de proteínas mal plegadas, como las alfa-sinucleínas o las beta-amiloide, que están más relacionadas con el Alzheimer, y esto se va a propagar desde el intestino y acumulándose con el paso de los años, ya que son enfermedades que bueno, vemos su sintomatología motora ya en un estadio muy tarde, pero es una enfermedad que se inicia muchísimos años antes. Lo que pasa es que no da sintomatología y no se puede detectar. Pero todas estas fases prodrómicas, como pueden ser las alteraciones gastrointestinales, se producen hasta incluso 10 o 20 años antes que se produzca la sintomatología motora. Y todo esto, pues, es al final lo que conlleva la aparición o la relación de enfermedades neurodegenerativas asociadas a problemas gastrointestinales. ¿Esto quiere decir que todas las personas que tienen problemas gastrointestinales vayan a desarrollar una enfermedad neurodegenerativa? No, no tiene por qué ser así, ¿vale? Que nadie se asuste ahora que tenga un problema intestinal que piense que vaya a tener Parkinson, no. Pero es muy probable que una persona que tenga Parkinson, que tenga Alzheimer, haya tenido problemas gastrointestinales. Y pues una forma de prevenir las enfermedades neurodegenerativas es pues tener una microbiota sana, fomentar el crecimiento de bacterias beneficiosas para evitar que se pueda producir las alteraciones gastrointestinales asociadas a esta enfermedad. Interesantísimo. Pues muchísimas gracias. Siempre. Luis Aniza, adelante. Y Mario, se ha constatado
de que en estudios, ¿vale? El tema de la correlación que hay entre los ciclos respiratorios. Parece que hemos perdido a Mario. Yo no sé qué ha pasado, la imagen se ha quedado congelada, pero Vale. creo que el sonido... Sí, el Sí, sonido. sí, ya bien. Sí, Perfecto, se Mario. oye, se oye. Te sigo preguntando. Sí. Entonces, el tema es el siguiente. Están relacionados los ciclos respiratorios con la longevidad. Es decir, animales que tienen un ciclo respiratorio más lento, como por ejemplo las tortugas marinas, pueden llegar a 300 años. Sí. Seres que tienen ciclos respiratorios muy cortos, muchísimos ciclos respiratorios por minuto, son menos longevos, ¿no? Eso tiene que ver con el metabolismo basal, tiene que ver, o sea, qué relación, qué correlación puede haber ahí entre lo que es un ciclo respiratorio, por ejemplo, trabajar la respiración consciente, que eso a nivel de medicina tradicional china, a través de la meditación y se hace mucho hincapié, el budismo hace mucho hincapié en el tema de la meditación consciente, y muchísimas escuelas ya de mindfulness hacen mucho hincapié en el tema de la meditación consciente, de la respiración consciente. ¿Hasta qué punto el poder optimizar nuestro ciclo respiratorio, respirar más lentamente, inflar más los pulmones, mantener un tiempo ese aire y después exhalarlo lentamente, y estamos alargando el ciclo respiratorio, puede incidir en una, bueno, no una mayor longevidad, pero sí una mayor calidad de vida que nos procure una mayor longevidad? ¿Qué me puede decir al respecto? Pues sí, es cierto, aunque hay una tendencia, no ocurre en todos los casos igual, que los animales que respiran o tienen una tasa de respiración más acelerada viven menos que aquellos que respiran más lento. Pero desconozco si una intervención a nivel de respiración puede modificar esa tendencia, porque la respiración está relacionada con la tasa del metabolismo. Respiramos más más rápidamente porque tenemos un metabolismo más acelerado. Nuestras células consumen más energía, necesitan más oxígeno. Entonces, cuando las células o el metabolismo es acelerado, eso produce un desgaste. Un desgaste porque las células necesitan más nutrientes, más oxígeno, se producen más radicales libres y al final, pues ese desgaste provoca que con el paso del tiempo el animal envejezca más rápido que aquel que tiene un metabolismo más lento. Un animal que tenga un metabolismo más lento, pues significa que no consume tanta energía, no produce tanto oxígeno. Normalmente los ejemplos que me has puesto son animales de sangre fría, no necesitan invertir energía en calor, simplemente van, por ejemplo, la tortuga, ¿no? Pues van mudándose y regulan su temperatura en zonas de más sol o de más sombra. Y a diferencia de los animales termogénicos como nosotros, pues necesitamos ingerir alimentos para generar calor, combustión y todos esos procesos al final desgastan el organismo, desgastan las células y eso es lo que conlleva el envejecer más rápidamente. El ejemplo que me ponías de si realizar mindfulness o control de la respiración puede prolongar la vida, puede, sí, es una estrategia, no solo no quizá a lo mejor tanto por el control de la respiración, pero sí el hecho de que seamos conscientes de una respiración, estemos concentrados de forma sosegada, pues va a evitar que inhibir el estrés, y el estrés pues, es un factor de riesgo para el envejecimiento. El estrés libera cortisol y ese cortisol al final produce un aumento del metabolismo y desgasta las células más rápidamente que si estuviésemos o llevásemos una vida más tranquila. De hecho, las poblaciones, las personas centenarias o en las poblaciones que mencioné antes que viven en esas zonas llamadas zonas azules a lo largo del planeta, una de las cosas que caracteriza a esas comunidades son personas que tienen una vida tranquila, sin problemas, con un estrés físico moderado, porque son personas que viven en el campo o que tienen que trabajar del campo, que tienen una dieta muy variada, que tienen una vida social y son características que están relacionadas con la longevidad.
Gracias, Muy Mario. bien. Perfecto, gracias, Mario. María Ángeles, compañera, adelante. Hola Mario, buenas tardes. Mira, yo te quería hacer una preguntita sobre el Alzheimer. Si el Alzheimer se puede evitar teniendo una vida saludable, una buena alimentación y, bueno, evitar, no hacer que te entre tanto, evitarlo algo. A ver, el Alzheimer, igual que la enfermedad de Parkinson, son dos enfermedades neurodegenerativas de las más comunes, el problema es detectar, cuando detectamos los casos tanto de Alzheimer y de Parkinson, pues ya el daño está hecho. Prevenirlo es difícil de prevenir por la cuestión que hemos visto antes también, que es que aún no se conocen realmente las causas de estas enfermedades. Son enfermedades que su inicio es muy temprano, entonces es difícil saber cuando la persona está contrayendo Alzheimer, está contrayendo el Parkinson. Hay un gran esfuerzo económico actualmente en investigación para detectar biomarcadores tempranos, que esa es la clave, ¿no? Intentar detectar una molécula que a un tiempo muy temprano nos pueda indicar que esa persona puede tener probabilidades de padecer Parkinson o Alzheimer. Cuanto más temprano atajemos la enfermedad, pues más probabilidades de éxito tendremos a la hora de evitar que la persona contraiga la enfermedad, o atrasarla o hacerlo lo más lenta posible para que no dé la cara a edades tempranas a las esperadas. Muy bien. Muchas Mario, gracias. te voy a hacer una pregunta que seguramente te habrán hecho muchísimas veces. ¿Llegaremos a ver en estas 2 próximas décadas, aunque la investigación, como he dicho, se está invirtiendo muchísimo, las nuevas tecnologías se están desarrollando a un paso exponencial, pero llegaremos a ver en algún momento o bien una prevención o una terapia génica, por ejemplo, o reparativa para tratar las enfermedades neurodegenerativas? Bueno, pues muy buena pregunta. Ojalá, ¿no? Ojalá que así pudiera ser. Como ya digo, el problema de las enfermedades neurodegenerativas es que cuando ya las descubrimos ya es demasiado tarde. En el Parkinson, el síntoma motor aparece cuando ya más del 60% de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra están completamente muertas. Entonces, cuando ya se quiere intervenir, es difícil recuperar esa función. Es verdad que existen estrategias, por ejemplo, pues hoy en día una de las cosas con mayor beneficio para las personas con Parkinson son los estimuladores cerebrales profundos, los Deep Brain Stimulation, que introducen un electrodo que hace la función de emitir el impulso eléctrico de las neuronas, que es tan eficiente. Aunque bueno, se ha visto también que esa estimulación al final con el tiempo el cerebro se va acostumbrando y también va produciendo o acelerando más muertes de neuronas, y al final deja de ser eficiente. Otros ensayos clínicos que se están llevando, por ejemplo, en Japón, pues incorporar pues células madres embrionarias ya diferenciadas a células dopaminérgicas y reemplazar esas células muertas. El único problema de todo este tipo de manipulación, o incluso con terapia génica, es que a nivel de laboratorio o a nivel industrial, al ser organismos biológicos, que no es un fármaco que tú puedes pesar, medir y cuantificar exactamente la respuesta que va a tener, pues al ser organismos biológicos hay mucha variabilidad en la manipulación y luego en la eficacia. Entonces, se requieren casos más concretos, más personalizados a la hora de realizar estas terapias. Entonces, para que pueda llegar a toda la población como si fuese un medicamento o un tratamiento convencional, pues aún estamos un poco lejos de eso, pero premisas existen, tanto en terapia génica como en terapia con células madre para revertir las enfermedades neurodegenerativas.
Muy bien, ojalá llegue pronto, más pronto que tarde, ese momento. No sé si María Luisa está, yo la veo, pero no sé si está. María Luisa, compañera, adelante. Pues parece ser que nos escucha con muchísimo retorno, con muchísimo retardo, perdón. María Luisa, bueno, pasamos a Jorge. Jorge, adelante. Javier, ahora te... Adelante, Ahora María Luisa. sí, venga, Adelante, María adelante. Luisa. Adelante, María Luisa. No, Jorge, adelante. Mario, mira, yo te quiero cuestionar una cosa que la veo importantísima. Este supuesto avance de la ciencia tan importante que navega el barco a la paz de la sociedad, ¿qué ocurriría si realmente se alargara la vida como tú planteas? La sociedad, los gobernantes, ¿te emplearían para trabajar más tiempo o te dejarían que te jubilaras a tu edad y disfrutaras más tiempo de tu jubilación? ¿Tú qué opinas sobre eso? Bueno, eso ya no es una cuestión tan científica, es más opinión personal. Bueno, lo cierto es que ya lo estamos viendo, ¿no? Parece ser que hay muchos países que se está intentando pues aumentar la edad de jubilación porque la esperanza de vida ha aumentado. Por lo tanto, la respuesta creo que sí. Si conseguimos un método que nos alargue la vida, pues eso hará que tengamos que trabajar también más años. Lo que hay que ver es cómo se alarga esa vida. Si vamos a alargar la vida en edad, para que vivamos más tiempo en edad senil, o vamos a prolongar la vida para vivir más tiempo en edad adulta y completamente funcional. Entonces, eso hay que verlo, ¿no? Porque igualmente a día de hoy la jubilación, todos tenemos las mismas edades para jubilarnos, pero hay trabajos en los que una persona pues no necesita jubilarse, ¿no? Un profesor quizás, ¿no? O en el caso un investigador, pues a lo mejor a los 67 no es completamente funcional para llevar a cabo su trabajo. Y siempre que esté en buenas condiciones de salud, no debería de tener o estar obligado a dejar el puesto laboral. Pero no es lo mismo trabajar de profesor que trabajar en la construcción o en algún otro elemento en el que se requiera un esfuerzo físico que a lo mejor a esa edad ya no se está capacitado. Entonces, bueno, que depende de cómo prolonguemos esa edad, si es en capacidad funcional, sí, no habría problema, pero si lo que vamos a prolongar la edad para estar más tiempos en una edad más senil, pues quizás no deberíamos de tocar la edad de jubilación. Muy bien, muchas gracias. Nos quedan 6 minutos de programa. A ver si ahora tenemos suerte. Luisa, adelante. Es que os escucho, pero tan retardado que no sé por dónde vais. Realmente estoy un poco perdida. Te toca a ti preguntar. Únicamente eso. ¿Sí? ¿No? Que no le llega la información. No le llega. Es que le llega demasiado tarde. Bueno, pues vamos a ver. Mm, ya no me acuerdo. Luis, tú has hecho tu pregunta, ¿no? Vale. No, hice una, pero quiero hacerle otra. Vale. Bueno, hablar Adelante, sobre Luis. bueno, a nivel cerebral, evidentemente, ¿no? Pues todo lo que se está trabajando con el tema de la estimulación cognitiva, con la neuroprotección, lo que sí que se está demostrando es que enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, y las demencias, sí que se está logrando el retrasar el inicio de los síntomas y además se está logrando significativamente. De hecho, los últimos estudios indican que si nosotros hacemos una buena neuroprotección, es decir, hacemos una buena estimulación cognitiva, no solamente, o sea, tocamos temas de percepción, temas de atención, temas de memoria, todos los temas de percepción, etcétera, sí que estamos potenciando
significativamente la neurogénesis, la plasticidad, la neuroplasticidad, y por tanto lo que estamos es mejorando muchísimo la calidad de vida. Tanto es así que somos capaces de retrasar el inicio de síntomas en pacientes con Alzheimer o en pacientes con demencia senil. Es decir, eso está científicamente demostrado. Es decir, ¿tú qué tienes que decir al respecto? Sí, sí, de hecho, bueno, hablando sobre enfermedades neurodegenerativas y envejecimiento cerebral, sí, es así. Lo digo porque hay un matiz, a veces pensamos que envejecemos, todo el organismo envejece a la misma velocidad, pero nuestros órganos envejecen cada uno a una edad, a un tiempo diferente. Pero hay un órgano central clave, es el cerebro. Puedes tener muy envejecido el resto de órganos, pero si el cerebro está bien, tienes mejores tasas de supervivencia o mayores ratios de longevidad en esas personas. Y eso lo vemos mucho en nuestros pacientes centenarios, que tenemos una cohorte que investigamos aquí en Sevilla. Pueden tener problemas de corazón o de pulmón o de hígado, pero si tienen un estado cognitivo bueno, consiguen sobrellevar a una edad bastante longeva. Y además se caracterizan estos pacientes centenarios que tenemos porque, lo que ha dicho Luis, son personas que tienen agilidad mental para matemática, para juegos. No me refiero al juego de azar, sino son personas que les gusta jugar a ajedrez, a juego de cartas, no con una ludopatía, no me refiero a un síntoma ludópata, sino que tienen la mente activa en ese sentido. Y sí, es cierto. Pues animar mucho a las personas que están oyendo y viendo esto a que nunca es tarde para empezar una buena estimulación cognitiva, y se consigue muy fácilmente a través de crucigramas, a través de sudoku, a través de muchísimos juegos que hay de estimulación cognitiva y ejercicios de estimulación cognitiva que hay gratuitos en la red, y eso es un ejercicio importantísimo para nuestra salud cerebral. Pues sí, muy bien. Y la última pregunta, ruego brevedad, que estamos a un minuto y medio. María Ángeles, adelante. Pues Mario, yo quería preguntarte una cosilla sobre el cáncer, sobre la metástasis. ¿Crees que algún día tenga cura o por lo menos alargar la vida en esa etapa? Es Que es una complejo porque etapa pues con cuidados paulativos, muy mala. aquí tenemos que poner nombre y apellido al tipo de cáncer. Cada cáncer tiene unos mecanismos de supervivencia diferentes. Y el problema de las metástasis es que el cáncer pasa de estar en un lugar localizado, que puede ser operable, tratable, y con unas altas expectativas de vida, de supervivencia, a estar diseminado por todo el organismo. Entonces, cuando ya llega a ese punto, las tasas de supervivencia son muy bajas. ¿Se puede tratar? Sí, cada vez se están desarrollando nuevos fármacos, especialmente aquellos que son inmunoterápicos, en los que tenemos más expectativas de ayudarnos del propio sistema inmune para combatir el propio cáncer, ¿no? Estimular nuestro sistema inmune. Hay también terapias hoy en día muy novedosas, como son la tecnología CAR-T, ¿no? Que simplemente pues, se extraen las células del paciente, se modifican genéticamente y se les enseña a atacar el tumor y se les vuelve a introducir para que bueno, destruyan el tumor. Se está teniendo mucho éxito en cánceres hematopoyéticos, pero sí que es verdad que en tumores sólidos no tiene tanta eficacia, ¿vale? Y ahí se está pues preguntándose ahora por qué. Y luego, pues otro gran punto, quizás el más importante y en el que, por las noticias de hoy en día, en el que nuestros políticos cada vez fallan más, es en el tema de la prevención. No hay cáncer que mejor se pueda curar que detectarlo a tiempo, incluso en los estadios antes de producirse la malignidad del cáncer. La prevención, hay una masa tumoral localizada, se puede extraer, se puede curar y la persona, pues, lógicamente luego pues, tiene que estar controlada, pero
pasamos de tener tasas de supervivencia muy altas a, si no se detecta, no se extrae, pues tener un tumor diseminado y tener una baja esperanza de vida. Muy bien, pues se nos ha acabado el tiempo. Mario Muñoz, muchísimas gracias por estar aquí, por habernos alumbrado con tu sabiduría, con tus conocimientos, y muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Mario. Muchísimas gracias. Compañero, muchas gracias. Que pasen un buen fin de semana. Igualmente. Igual. Compañero. Gracias, Mario. Ya. Gracias.